¿Qué tal amigos? Hoy 22 de diciembre vamos con el informe del día de hoy. Les habla Javier Andrés Alzate de Bursátil con todo el detalle de la jornada. Empecemos. El Colcap cierra con una variación marginal del 0.16% negativo, cerrando 1.340,06 unidades. Un volumen operado el día de hoy de 182.619 millones de pesos. Un volumen que digamos puede estar por encima de la media de jornadas mucho menos atractivas. El petróleo por su parte vuelve y cierra positivo, 0.38% arriba, $52,69. Las acciones de mayor volumen, volvemos a repetir, Bancolombia Ordinaria, Preferencial o DINSA, en este caso se logra mezclar entre las dos Bancolombias. Bancolombia Ordinaria mueve 37.270 millones de pesos, cerrando 25.300 pesos por acción, una variación positiva del 0.40. Por el otro lado, Odinsa, 22.359 millones de pesos, cerrando en 9.470, una variación sin variaciones. Bancolombia Provincial cierran 16.290, 27.200 pesos por acción, una variación positiva del 0.82. El ADR en Estados Unidos cierra en $36,34, una variación positiva del 0.89. Le ayudó, en este caso, un rebote técnico en el ADR. Las acciones de mayor pérdida, tenemos Fabricato, una caída del 3.70%, cerrando en 13 pesos por acción. Ecopetrol, la segunda mayor perdedora, en 1.355 pesos por acción, una variación negativa del 1.81%. Preferencial Grupo Sura, 36.620 precio por acción, 1.61% negativo. Las de mayor ganancia, tenemos otras acciones de mayor ganancia que las que voy a mostrar. Lo que pasa es que son de baja bursatilidad, como Paz del Río y bueno, no me acuerdo la otra. Y aparte de eso, los volúmenes que movieron fueron por debajo del registro, la operación para marcar precios. Entonces fueron por debajo de operaciones para marcar precios. Entonces, por lo tanto, esas variaciones simplemente son numéricas porque no son reales. O sea, no marcaron precios, entonces no, esas variaciones son virtuales. Terpel, 11.100 pesos por acción, una variación positiva del 3.74% arriba. CLH, Cemex, 11.200 pesos, una variación positiva del 1.82. En Cemex se recuerda que tenemos una hipótesis, seguimos esperándola más abajo para probar trade en ella. Banco Bogotá, la tercera más valorizada el día de hoy, 1.51% arriba, 61.920 pesos por acción. Por el lado del dólar, 513 millones de dólares se movieron el día de hoy, bastante flojo, 1.021 operaciones. Donde tenemos una TRM vigente de 2.989,14 centavos, un FIX que se formó para el día de hoy de 2.996,05, es decir que subió, tal cual como lo pronosticamos esta mañana en nuestro informe de Así Amanece en los Mercados. Apertura 3.012, low 2.983,70 y el máximo 3.013,40. Un spread intradía de aproximadamente 30 pesos. Tenemos los 24, ya simplemente muertos, 59 operaciones el día de hoy. Apertura 6.90, 6.88.5 el low en tasa, 6.91.3 el máximo en tasa y 6.89 el cierre. Por las noticias, tenemos varias cosas, nos llegaron varias cositas y vamos a retomarlas de manera rápida. Entonces el peso concluye segunda sesión consecutiva sin pocos cambios, oscilando al vaivén de los precios del petróleo. La divisa se encamina a cuarta semana de apreciación versus el dólar. En los últimos 5 días el petróleo se recuperó del descenso inicial, luego que Irak señaló que cumplirá su meta de reducción de producción acordada con la OPEP. Hay acciones emergentes caen a mínimos de un mes a medida que los inversionistas siguen preocupados por el potencial impacto de las políticas de Donald Trump sobre el crecimiento de las naciones en desarrollo. Acciones en Estados Unidos a la baja ante la limitada liquidez, mientras el dólar estadounidense ahorró apreciación inicial versus el euro. Por el lado internacional, luego que el PIB en Estados Unidos se expandió de 3.5% en el trimestre, más de lo reportado inicialmente, dos de los principales motores de la economía cierran en 2016 moviéndose en polos opuestos. El gasto de los consumidores se ralentiza en noviembre a un ritmo de crecimiento de tan solo 0.2%, luego que los ingresos disponibles después del impuesto cayeron por primera vez desde octubre de 2013. Entre tanto, los pedidos de bienes de capital, excluyendo gastos de defensa, aumentaron
9% en noviembre, su mayor incremento desde agosto, de acuerdo con los datos del Departamento de Comercio divulgados el día de hoy. Por otro lado, tenemos el IPC de México, subió más de lo previsto en la primera mitad de diciembre, eso pues, muy seguramente seguro se debe estar dando por el tema de la depreciación, impulsado por costos del transporte aéreo y paquetes turísticos que aunque al inicio de temporada de vacaciones, que aumentaron al inicio de la temporada de vacaciones. El precio aumentaron 0.42 versus el estimado 0.34. Por otro lado, Arabia Saudita prevé reducir su déficit presupuestario en 2017 a pesar de un aumento de sus gastos. El déficit de presupuesto para el 2017 se reducirá en 98 millones de riales, que son aproximadamente 52,8 millones de dólares, o 7.7% del PIB del país, de acuerdo con las previsiones del ministro de Hacienda. Para estar pendiente, en Colombia tenemos mañana, no se publican datos, internacional tenemos a las 10 de la mañana dos datos, venta de viviendas nuevas en noviembre, corte de noviembre y sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Estos dos datos se publican mañana, perdón. Tenemos, por otro lado, una encuesta nos publica que los economistas prevén que el Banco de la República llevará la tasa al 7% en el primer trimestre, no será nada difícil. El PIB en Colombia crecerá 2.4% en 2017 versus el 2.5% estimado, el promedio de las encuestas. Por otro lado, Citibank dice que la búsqueda de comprador de Avianca crea temas antitrust, es decir, de antimonopolio. Ya les amplío un poquito más de la noticia. Gobierno investigará soborno de Odebrecht en Colombia. También se presentó la desaprobación de la gestión de Santos que sigue de pique. Y algunos comentarios. El mercado debe incluir en su escenario base la aprobación de la reforma, que claramente es una buena noticia no solo para mejorar el perfil de la deuda colombiana, sino también para evitar que el país pierda su actual calificación. Analistas de ADCAP, incluyendo Otman Gordillo, describen el informe para clientes. Ahora el turno es del Senado y la aprobación estaría un poco más apretada, ya que el Centro Democrático, que es la oposición, tiene una representación mucho más importante. La ventaja que tiene el gobierno es que solo se requieren 52 votos de apoyo a la reforma, una cifra que no sería tan difícil de alcanzar si se suman los votos de la U, de Cambio Radical, liberales, de los conservadores. Por otro lado, tenemos algo interesante que nos compartió Valor de Inversiones con relación de las fechas a las cuales los inversionistas que quieran tener beneficios tributarios podrían comprar acciones. Entonces las personas que se quieran beneficiar tributariamente con acciones que estén listadas en la Bolsa de Valores de Colombia deberán ser poseedoras de estas acciones hasta finalizar el día del 26 de diciembre, es decir que puede comprar solamente hasta el 26 de diciembre. Por tanto, quien compre acciones después de esa fecha no podrá tener el beneficio tributario porque no va a pasar va a pasar el corte de año con acciones. Queremos resaltar que entre las compañías listadas en la bolsa hay 3 acciones en las cuales no tiene beneficios tributarios, que son Avianca, Canacol Energy y Cemex, dado que son compañías no con matrices no en Colombia. Por otro lado, tenemos entonces, voy a ampliar los datos de que nos comparten de las perspectivas para el 2017. Tenemos la de Alianza Valores y tenemos primer semestre para el dólar 2.800, 3.200, para el segundo trimestre 3.300, 3.600, es decir, ve un dólar arriba. Los 24 ve potencialmente venta abajo al 6.70 y compra al 7.50. Los 18 la meta que tienen es el 6%, que ya casi le quedan 20 básicos. En acciones, venta en el primer semestre entre 1.400 y 1.450 del Colcap. Segundo semestre, metas de menos 10 y el 15% negativos, es decir, un año negativo para las acciones en Colombia. Por el lado de Ecopetrol, 1.000 pesos y 1.400. Bancolombia, 24.000 y 28.000 son los rangos. Y petróleo, que techo en los 55 progresivamente hacia abajo, segundo semestre, rango 30-50 dólares por barril. Por el otro lado, otro fundamental, la integración esperada, PIB Colombia entre 1 y el 2%, el IPC el 5%, déficit fiscal del 3.6% para el 2017, el rating de Colombia, deuda colombiana BBB-, es decir, que nos dan un downgrade, perdemos un escañito, por así decirlo, seguimos dentro del grado de inversión, pero más abajito, seguimos dentro del rango, pero más abajo de lo que estamos actualmente. Y monedas internacionales menos 10 y menos 20%. Por el lado de Alberto Bernal nos dice lo siguiente:
24 se espera para el próximo año 7.20. Los 24, cuenta corriente, menos 3.4 del PIB, el dólar, 3.300 en promedio. Tasa en República, 5.75. Inflación, 3.90 y PIB, 2.5. Nos llegó también de Valor Bancolombia las persistencias en torno al IPC, muestra lo siguiente, que la persistencia de los no transables riesgo inflacionario para el 2017. A pesar de los buenos resultados del IPC durante los últimos meses, el panorama inflacionario en 2017 luce complejo. No obstante la desaceleración de la actividad productiva y la normalización de los precios de los alimentos, los riesgos en materia de precios serán importantes. Entre ellos está el efecto del aumento de la tarifa del IVA, que es un tema importante del 16 al 19. Contemplado en el proyecto de la reforma tributaria, hemos estimado que este cambio puede generar una presión al alza del 0.93% sobre el IPC. A pesar de que se trata de un ajuste de una sola vez, y que en esta medida no debería ser un motivo de preocupación para el emisor, tal efecto llegaría en un momento crítico para la política monetaria. Esto se debe a que la Junta Directiva del Banco de la República adquirió el compromiso de que a finales de 2017 la inflación llegue a rango meta. Sin embargo, además de la reforma, hay otros riesgos que es menos visible, pero igualmente relevante. Este está relacionado con el comportamiento de la inflación de los bienes y los productos no transables. Al respecto, es necesario recordar que este grupo con la mayor participación en el IPC, 30.5%, y por tanto el resultado total de la inflación está en buena medida determinado por su desempeño. Durante la corrección de los precios que han tenido lugar desde agosto, los no transables han sido la categoría de menor nivel de desaceleración, mientras que desde sus niveles máximos de la inflación anual de los alimentos ha descendido 55% los no transables, un 27% y los regulados 22%. En el caso de los no transables la corrección ha sido solamente el 4%. Muy bien, les voy a ampliar también por otro lado la noticia que sale en Bloomberg sobre Avianca y lo menciona Citi Research. Esto es una parte de lo de Citi. Si Avianca es adquirida por Delta, puede significar la salida de la compañía de Star Alliance y puede llevar a consideraciones antimonopolio para la relación entre Avianca Brasil y GOL, analiza el analista de Citi Stephen Trent en el informe. Citi toma nota de algunos informes de que Avianca reducirá sobre la oferta pública de adquisición durante la última semana y enumera las implementaciones de inversiones potenciales de capital para otros pretendientes como United. Avianca permanece Star Alliance, podría ser la expansión más difícil para Delta, y Volaris, Copa. El escrutinio antimonopolio podría ser importante en la superposición de redes. También puede hacer la expansión más difícil para Delta y Volaris. Citi anota cuestiones sobre la potencial adquisición, ve dinero en efectivo frente al patrimonio del adquirente y habla de la complicada relación entre los dueños controladores de Avianca que podría crear otras complejidades. Esto es en detalle lo que viene pasando. La información de Avianca sigue siendo todavía rumores tras rumores. Se suponía que el viernes, sábado, fin de semana pasado, se generaban algunas noticias. Seguimos con mucho silencio y esto nos preocupa un poquito. No siendo más, amigos, los dejo para que disfruten el resto de la tarde. Que estén muy bien. Hasta luego.